Cocinaron la cena más grande que jamás había visto el pueblo, y a la mañana siguiente 4 de ellos habían desaparecido. Pero antes de adentrarnos en el enigma sin resolver, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Estás en tu cama, en el trabajo o en la calle? Imagina que estás en ese pueblo nevado de Teruel en 1892, donde el silencio de las montañas esconde enigmas que desafían toda explicación. Si las historias reales sin resolver te atraen, resolver, que han atormentado a la humanidad durante siglos, suscríbete ahora a este canal. Dale like si quieres más historias como esta, porque la de la familia Montoya te hará replantearte cómo vives la Navidad para siempre. Y ahora sí, averigüemos qué pasó esa noche. El invierno de 1892 se abalanzó sobre Teruel con furia inusitada. La nieve llegó a principios de diciembre y no paró en semanas, cubriendo todo de blanco. Impenetrable. Las aldeas quedaron aisladas, comunicadas solo por caminos peligrosos que solo los más atrevidos se aventuraban a recorrer. En San Martín del Río, las familias se refugiaban en sus casas de piedra, y el fuego de las chimeneas era su única defensa contra el frío, que se colaba hasta en los rincones más resguardados. A 3 kilómetros del pueblo, en una colina rocosa cubierta de pinos centenarios que inclinaban sus ramas bajo el peso de la nieve, se erguía la Casa Montoya. Era una estructura imponente de 2 pisos con muros de piedra gris oscura de canteras locales, ventanas angostas con contraventanas de madera y un techo inclinado de pizarra que resplandecía como acero bajo la tenue luz del invierno. Un camino serpenteante enlazaba la finca con el pueblo, pero en invierno ese camino se transformaba en una prueba de resistencia que disuadía hasta las visitas más imprescindibles. Los Montoya han vivido en esa casa por 3 generaciones. Don Rodrigo Montoya, 62 años, era el patriarca actual, un hombre alto y fuerte, aunque en los últimos meses había comenzado a adelgazar. Su cabello, totalmente blanco, siempre peinado hacia atrás con aceite perfumado. Su espeso bigote también estaba canoso. Sus ojos grises parecían taladrar a cualquiera que se encontrara en su mirada. Era un próspero tratante de lana y tejidos con contactos en Zaragoza, Valencia y Barcelona. Doña Mercedes su esposa de 58 años, delgada y de apariencia aristocrática, como si en algún momento hubiera tenido sangre real en sus venas. Siempre iba de oscuro, grises, azules oscuros, negros, y su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño tan tirante que le acentuaba los ángulos de la cara. Los vecinos la consideraban una persona educada, pero reservada. Una mujer que realizaba las sociales básicas, pero que nunca dejaba que nadie se acercara. Los 3 hijos formaban el centro familiar. Andrés, 34 años, había heredado la altura y corpulencia de su padre. Trabajaba en el negocio familiar, controlando rutas y negociaciones, pero casi nunca sonreía y esquivaba cualquier conversación que no fuera imprescindible. Isabel, de 30 años, era una mujer hermosa pero reservada que había rechazado varias propuestas de matrimonio a lo largo de los años, lo que había provocado rumores sobre un amor clandestino o una tragedia oculta. Se dedicaba a cuidar de la casa junto con su madre, con eficiencia quirúrgica. Y estaba Tomás, el menor, de 26 años, el único que a veces bajaba al pueblo a mezclarse con los chicos de su edad, pero siempre con una barrera emocional que nadie podía penetrar. Los Montoya eran ricos y cultos, pero no eran amados. Su autoimposición de aislamiento y su reserva casi enfermiza los habían alejado de la comunidad. No iban a las fiestas del pueblo, iban a
misa y, cuando llegaban forasteros por negocios, los atendían en un salón formal cerca de la entrada. Nunca se les dejaba ver el interior real de la casa. Por eso fue tan sorprendente lo que empezó a pasar la segunda semana de diciembre. Don Rodrigo se dejaba ver por el pueblo más de lo normal. Recorría las casas más influyentes de San Martín del Río, portando pequeños regalos, una botella de buen vino de La Rioja, un paquete de especias exóticas que solo se encontraban en las cocinas de familias ricas, dulces importados envueltos en papel de seda de colores, y cada vez, con una formalidad casi ceremonial, hacía la misma invitación. Este año mi familia va a hacer la Nochebuena diferente. Queremos abrir nuestras puertas y compartir nuestra mesa. Sería un honor tenerlo presente. La invitación causó sensación en el pueblo. Los Montoya, ¿qué? Durante años habían mantenido su casa casi cerrada al mundo, y ahora abrían sus puertas para una cena. ¿Qué había causado este cambio? Teresa Álvarez, una viuda de 55 años cuya humilde casa de piedra era la más cercana a la finca Montoya, fue una de las primeras en ser visitada. Vivía con su hijo Miguel, un carpintero de 28 años, de manos rudas y mirada limpia. Cuando don Rodrigo se presentó en su puerta una tarde gris de diciembre, ella lo recibió con sorpresa apenas disimulada. Don Rodrigo, ¡qué honor! Raro, dijo, llevándolo adentro del frío. ¿Puedo prepararle un té caliente? El tiempo está horrible estos días. Muy amable, doña Teresa, pero no puedo quedarme, respondió, quedándose en el escalón como si temiera contaminar su hogar con su presencia. Vengo a invitarlo formalmente. Este 24 de diciembre mi familia cenará en mi casa. Nos haría mucha ilusión que tanto usted como su hijo Miguel nos acompañaran. Teresa lo observó, directamente tratando de descifrar algo en su rostro controlado. Es muy amable, don Rodrigo. ¿Puedo preguntar qué celebran? ¿Algún anuncio familiar que celebramos la familia? Interrumpió él con una sonrisa que no llegó a sus ojos grises. Solo la oportunidad de estar juntos y compartir con aquellos que han sido nuestros vecinos durante tanto tiempo. Algo en su forma de hablar, en la forma en que esquivaba los detalles, envió un escalofrío a través de Teresa. Pero el código social y la curiosidad la empujaron a aceptarlo. Será un placer, don Rodrigo. Miguel y yo los acompañaremos. La misma escena se repitió en 11 casas más en los días siguientes. El párroco, don Felipe Márquez, un hombre de 60 años, más curioso que ortodoxo, acogió la invitación con sorpresa clerical. El médico del pueblo, don Julián Navarro, 53 años y ojo clínico para diagnosticar males del cuerpo y del alma, aceptó con interés laboral. El alcalde, don Emilio Castillo, notario escrupuloso de 58 años, intuyó la oportunidad política de congraciarse con una familia poderosa. El tratante de ganado, Sebastián Ortega, y su esposa Rosa, aceptaron por compromiso social, pero con auténtica curiosidad. En total, invitaron a 12 familias, 24 personas que se sumarían a los 5 Montoya para la cena de Nochebuena. A medida que la fecha se acercaba, la aldea estaba en ebullición de conjeturas. En la cantina de la plaza, donde los hombres se reunían por la noche en mesas de madera desgastada y jarras de vino local, y las discusiones eran acaloradas. Apuesto a que don Rodrigo está arrepintiéndose y quiere reconciliarse con el pueblo antes de morirse, dijo Ramón el herrero, un hombre de manos gigantescas y voz de trueno. Yo oí que se van a mudar a Zaragoza y esta es su despedida, comentó otro cliente secándose la espuma de cerveza del bigote. O tal vez,
añadió el tabernero en voz baja. Por fin van a revelar. El juramento de Isabel. Ya tiene 30 años, ya es hora. Pero había algo en toda la situación que nos incomodaba a todos. No era solo lo inusual de la invitación, era la forma en que los Montoya estaban preparando la fiesta. Las 2 semanas antes de Nochebuena, carros llenos subían la cuesta hacia la casa Montoya casi a diario. Los conductores que iban a entregar regresaban al pueblo con relatos que avivaban la especulación. Traían cajas gigantes de vino, dijo uno, sus ojos muy abiertos. Del más caro que he visto en mi vida, etiquetas de bodegas que solo sirven a la realeza. Yo traje pájaros exóticos desde Valencia, añadió otro conductor. Faisane, perdices, incluso un pavo real decorativo, digno de un festín real. A mí me pidieron traer especias y hierbas aromáticas en cantidades ridículas, dijo un tercero negando con la cabeza. Canela de Ceilán, azafrán español del mejor, pimienta negra, suficiente para alimentar a todo el pueblo durante un mes. Teresa Álvarez, asomada a su ventana de la cocina, que daba a la colina, miraba el tráfico con creciente alarma. Por las noches veía las luces de la casa Montoya, encendidas hasta altas horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana. Sombras se movían dentro, figuras siempre preparándose, pero nunca oía música, ni risas, ni sonidos de fiesta, solo silencio. A veces por el golpeteo lejano de puertas o el crujido de carros en la nieve. «No es normal, mamá», le dijo Miguel una noche mientras cenaban sopa de verduras junto al fuego. Una fiesta debería ser alegre, emocionante, ruidosa, pero esa casa está demasiado callada para tanta actividad. Teresa asintió, revolviendo su sopa sin ganas. Algo no me están contando, lo noto. El 20 de diciembre, 4 días antes de la cena, algo que aumentó la tensión y confirmaría las sospechas de Teresa. A Tomás Montoya lo vieron una tarde paseando solo por la plaza del pueblo, mientras la luz de invierno se retiraba. Su aspecto era alarmante. Ojeras oscuras como magulladuras, palidez extrema que hacía que su piel pareciera casi transparente, y una expresión de angustia contenida que contrastaba con la compostura habitual de su familia. La hija del herrero y amiga de la infancia de Tomás habían ido juntos a la escuela del pueblo hace casi 2 décadas. Lo observó desde la puerta del taller de su padre. El chico alegre que recordaba y el hombre torturado que veía ahora la hicieron extender la mano. Tomás lo llamó en voz baja, acercándose lentamente como si temiera asustarlo. «Estás bien, te ves horrible», terminó, riendo más a un llanto ahogado. «Sí, ya lo sé. ¿Qué pasa? Todo el mundo comenta la cena que cocinan ustedes. Tu familia nunca ha hecho nada». «Ya sé», interrumpió Tomás, mirando alrededor con nerviosismo. Alrededor de la plaza, como si temiera que alguien más lo oyera. Sus manos temblaban y Rosa observó que sus uñas estaban mordidas hasta la carne. «Rosa, si pudieras evitar ir a algo que sabes que te destrozará, ¿irías igualmente solo por compromiso?» Ella arrugó la frente, totalmente confundida. «¿De qué estás hablando? La cena será mortal. Entonces, ¿por qué carajos la hacen?» Tomás cerró los ojos un instante y cuando los abrió había en ellos una intensidad de dolor que Rosa nunca había visto en alguien tan joven. Era el tipo de dolor que normalmente solo se ve en los ojos de los ancianos que han perdido a todos sus seres queridos. «A veces», dijo en un susurro, «hacemos cosas no porque deseemos, sino por necesidad.
A veces, las decisiones más difíciles son lo único que nos queda cuando todas las opciones se han ido. Antes de que Rosa pudiera responder, antes de que pudiera siquiera registrar esas palabras crípticas, Tomás ya se había girado y se alejaba a paso ligero por el camino que ascendía la colina. Su figura se encogió ante el viento gélido que se había levantado, y Rosa lo vio hasta que se perdió en la oscuridad creciente. Aquella noche Rosa le contó a su padre lo sucedido. Ramón, el herrero, un hombre práctico, nada propenso a dramatismos o supersticiones, arrugó la frente mientras golpeaba el hierro al rojo vivo sobre el yunque. Los Montoya siempre han cargado con un peso, dijo al fin, sus palabras entrecortadas por el golpeteo del martillo. Se ve en sus ojos en la forma en que nunca se permiten relajarse, nunca se permiten ser felices por completo. No sé qué es ese peso, hija, pero sea lo que sea, está llegando a su límite. El 23 de diciembre amaneció nevado, y el temporal había cortado algunos de los caminos vecinales. La casa de los Montoya se quedó todavía más aislada, a la vista del pueblo, como una mancha negra recortada contra. El blanco, monótono. Pero incluso desde la distancia, los aldeanos podían observar humo negro saliendo continuamente de la chimenea principal. Y por la noche, cuando la oscuridad se extendía como una manta, las ventanas resplandecían con una luz de velas demasiado intensa, demasiado deliberada, como si quisieran asegurarse de que cada habitación estuviera iluminada al mismo tiempo. Don Felipe Márquez, el cura, esa tarde, a pesar del tiempo, fue a hacer una visita pastoral. Cosa. Le preocupaba espiritualmente algo que no podía pasar por alto. Se abrió paso trabajosamente entre la nieve que le llegaba casi hasta las rodillas, su sotana negra arrastrándose y empapándose hasta la puerta de roble macizo de la casa Montoya. Llamó 3 veces con el aldabón de hierro. El sonido resonó como un gong en el aire helado. Tras lo que pareció una eternidad, doña Mercedes abrió la puerta. Su aspecto sorprendió al cura. Siempre había sido pálida, pero ahora su piel estaba. Una palidez casi cerúlea y había una tensión en su postura que indicaba que se estaba obligando a sí misma a permanecer de pie. Padre Márquez, dijo, su voz plana, sin calor. No esperábamos a nadie hoy. El tiempo es peligroso. Por eso vine. Doña Mercedes respondió él, mirando por encima de ella hacia la casa. Les gané a todos para bendecir la casa antes de la fiesta de mañana. Es costumbre que todo esté en orden. Padre lo interrumpió con firmeza educada. Todo está preparado. No necesitamos nada más. Antes de que pudiera repetirlo, don Rodrigo surgió tras su esposa. El padre Márquez sintió un escalofrío que no era por el frío. Don Rodrigo parecía 10 años mayor de lo que lo había visto en misa hacía tan solo unas semanas. Había adelgazado. Su piel era grisácea y había algo en sus ojos, algo entre la determinación y la resignación, que el sacerdote halló inquietante. Padre Márquez, dijo don Rodrigo, con la voz controlada pero un temblor latente. Agradecemos su preocupación pastoral, pero estamos en las últimas preparaciones delicadas. Mañana, en la noche, lo tendremos a cenar. Hasta entonces le rogamos que respete nuestra intimidad. No era una solicitud, era una despedida. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo. Dejando al padre Márquez de pie en la nieve, mirando la madera oscura con la creciente sensación de que algo terrible estaba por suceder, regresó al pueblo con un peso en el pecho que no había sentido desde sus primeros días como joven sacerdote,
aunque no sabía por quién estaba rezando con tanta desesperación. La Nochebuena amaneció bajo un cielo de plomo fundido. En el pueblo, las familias invitadas se alistaban con una extraña combinación de curiosidad, aprehensión y, en ocasiones, miedo absoluto. La invitación decía al atardecer, cuando las sombras reclaman las montañas, y así, cuando el sol tenue comenzó a descender tras las montañas nevadas. Pequeños grupos ataviados con sus mejores galas iniciaron la ascensión por el camino que conducía a la casa Montoya. Llevaban linternas que abrían círculos de luz amarilla en la oscuridad azul del atardecer, como luciérnagas que ascendían lentamente hacia algo desconocido y peligroso. Ninguno de ellos sospechaba que se dirigían hacia una noche que definiría a San Martín del Río para siempre. Nadie imaginó que lo que estaban a punto de presenciar se narraría durante siglos. Nadie estaba listo para lo que descubrirían al día siguiente. Casa Montoya los esperaba en la cima de la colina. Cada ventana resplandeciente en la noche que se acercaba, como una bestia viva al acecho en la oscuridad, como una promesa o amenaza o ambas cosas a la vez. Los primeros invitados llegaron cuando la última luz del día se desvanecía tras las montañas, dejando el cielo manchado de violetas y azules oscuros. El camino a la casa había sido despejado, seguramente por los mismos Montoya, lo suficiente para poder subir lo que hubiera sido imposible con tanta nieve. A medida que se acercaban, la casa Montoya parecía latir con vida propia. Cada ventana un rectángulo de luz, doradas en las piedras grises. La puerta principal se abrió antes de que pudieran llamar, como si alguien hubiera estado esperando a que se acercaran. Andrés Montoya se asomó a la puerta, vestido con un traje negro tan formal como para un funeral navideño. Su rostro estaba pálido bajo las lámparas del vestíbulo, sus ojeras delatando noches en vela. Don Julián, doña Clara, bienvenidos. Bienvenida a nuestra casa, dijo con la voz controlada, pero había algo forzado en su cortesía, como un actor repitiendo un papel ensayado de más, pero sin conseguir hacerlo natural. La casa Montoya era tan grandiosa por dentro como lo era por fuera. El salón principal estaba iluminado por 3 candelabros de hierro forjado que sostenían cada uno 2 docenas de velas goteando cera y arrojando sombras danzantes sobre las paredes desnudas de piedra. Tapices, cuadros antiguos de escenas domésticas medievales y paisajes de montaña colgados a trechos regulares. Un fuego enorme crepitaba en la chimenea del salón, visible desde la entrada, arrojando chispas naranjas hacia la oscuridad de la chimenea. A medida que llegaban más invitados en pequeños grupos escalonados, Andrés los guiaba a un espacioso comedor en la planta baja. Lo que presenciaron dejó a todos sin aliento. Una mesa de roble macizo, lo suficientemente grande como para sentar a 30 personas, presidía en el centro de la sala rectangular. Estaba cubierta con un mantel de lino blanco tan puro que parecía resplandecer, y sobre él se extendía un banquete que habría sido suficiente para un rey. Candelabros de plata pulida brillaban a intervalos regulares. Sobre la mesa, copas de cristal fino, seguramente de Bohemia, resplandecían como joyas reflejando la luz de las velas. La vajilla era antigua y carísima, de porcelana, blanca con bordes dorados y diseños florales pintados a mano. Pero lo que más sorprendía era la cantidad casi obscena de comida ya preparada. Fuentes gigantescas de cordero asado, al romero y al tomillo, faisanes y perdices emplumados, montañas de verduras glaseadas que parecían joyas, panes trenzados artísticamente, fuentes rebosantes de frutas confitadas y frutos secos,
al menos 10 jarras de cristal tallado llenas de vino, lleno de vino tinto que resplandecía en rubí bajo la luz de las velas. Era exagerado, casi ofensivo en su lujo para una cena navideña familiar. Dios misericordioso, dijo doña Clara Navarro, la esposa del médico, llevándose una mano enguantada a la boca. Es increíble. Nunca había visto nada igual. Es demasiado, susurró Teresa Álvarez a su hijo Miguel, su voz apenas audible. ¿Por qué tanto alarde? ¿Qué intentan? ¿Mostrar o pagar? Pero nadie pudo responder porque en ese momento la familia Montoya entró formal y ceremonialmente. Don Rodrigo bajó la escalera principal del hall con pasos deliberados, cada uno de ellos calculado, como si no estuviera seguro de su equilibrio. Iba todo de negro, traje, chaleco, corbata, sin nada de color. Tras él venía doña Mercedes, también de negro, en un vestido de terciopelo gris carbón. La tragaba en vez de reflejarla. Su rostro era una máscara de serenidad inexpresiva, como si estuviera esculpido en mármol. Isabel lo seguía. Su vestido gris oscuro acentuaba su palidez casi fantasmal. Y Tomás, el único que no podía disimular. Sus manos temblaban, sus ojos enrojecidos parecían haber llorado recientemente, y evitaba el contacto visual con cualquiera de los presentes. Amigos, vecinos, inició don Rodrigo, su voz grave, pero con un temblor que no podía controlar del todo. Esta noche es más que una noche de fiesta. Por mucho tiempo, mi familia se ha mantenido alejada de esta comunidad. Nos hemos distanciado sin razón. Hemos erigido muros invisibles. Eso se acaba esta noche. Se detuvo y algo cruzó su rostro. Una sombra de emoción intensa que fue rápidamente reprimida, pero no antes de ser notada por algunos observadores atentos. Les hemos invitado a cenar porque... motivos que comprenderán a medida que la noche avance. Les pedimos paciencia, comprensión y, sobre todo, que recuerden esta noche, que la guarden en sus memorias porque lo que verán aquí va más allá de esta noche. Las palabras eran extrañas, casi amenazantes. Algunos invitados se miraron entre sí, confundidos y cada vez más incómodos. Lo importante era recordar qué era aquello. Por favor, dijo doña Mercedes en voz baja, pero que traía puesto en el silencio del comedor. Tomen sus asientos asignados. Los sitios estaban marcados con pequeñas tarjetas de nombres en letra antigua y elegante. La colocación era intencional. Todos los Montoya estaban rodeados de invitados. No había manera de que se formaran grupos aparte o conversaciones familiares. Don Rodrigo ocupaba la cabecera y el padre Márquez estaba a su derecha, el lugar de honor acostumbrado, y alcalde Castillo a la izquierda. Doña Mercedes estaba en el otro extremo, flanqueada por el médico don Julián y por Teresa Álvarez. Una vez que todos tomaron asiento en las sillas altas, talladas con motivos florales, don Rodrigo se levantó de nuevo y levantó su copa de vino, con la mano temblando ligeramente. Un brindis proclamó con voz que intentaba ser solemne, pero que delataba emoción por la familia, por la sangre que nos une más allá de nuestra comprensión, por los secretos que portamos, por el valor de afrontar verdades imposibles y por quienes escuchan y recuerdan incluso cuando lo que oyen desafía sus convicciones más arraigadas. Fue un brindis muy extraño, casi inquietante en su significado ambiguo, pero todos levantaron sus copas por cortesía y bebieron. El vino era excelente, el mejor que muchos habían probado jamás, pero su sabor rico y complejo no podía disolver la tensión en la habitación, que impregnaba el aire como niebla espesa.
La cena se inició en un silencio forzado, casi violento. El único ruido era el tintineo de cubiertos de plata sobre porcelana fina, el crepitar del fuego en el salón contiguo y los murmullos educados de una conversación tan tenue que apenas podía llamarse así. No había risas navideñas, no había charlas animadas sobre historias o planes para el año nuevo. No había villancicos ni brindis improvisados. Solo el silencio, denso, pesado, lleno de cosas no dichas que latían en los oídos como cambios de presión. Los Montoya comían mecánicamente llevándose bocados pequeños a la boca, sin placer, sin conciencia. Don Rodrigo masculló, sus ojos vagando en la distancia como si viera algo que solo él podía ver. Doña Mercedes apenas probaba bocado, empujando trozos de un lado a otro de su plato en simulacro de comida. Isabel devoraba la comida con movimientos robóticos, como si se tratara de una tarea en lugar de un placer. Solo Tomás estaba emocionado de verdad. En más de una ocasión el padre Márquez lo sorprendió con los ojos humedecidos. Un día, al cruzarse su mirada con la de Teresa Álvarez, algo en sus ojos juveniles la estremeció en lo más profundo. Culpa, pesada, aplastante, del tipo que... Solo se ven personas que han hecho o están por hacer cosas que saben que alterarán vidas para siempre. Don Emilio Castillo, el alcalde y notario, hombre acostumbrado a llenar los silencios incómodos de las reuniones oficiales, intentó disipar la tensión que se espesaba con cada minuto que transcurría. Don Rodrigo dijo con tono estudiadamente indiferente: «Debo felicitarlo por esta cena. Los preparativos deben haber llevado semanas y haber costado una fortuna». Don Rodrigo asintió lentamente, dejando su tenedor con deliberación. Todo estaba calculado. Lo queríamos todo perfecto. Una cena para recordar. De nuevo, esa palabra maldita, última, colgaba en el aire como una nota desafinada en una sinfonía, pero nadie se atrevía a pedir una explicación. El médico, don Julián Navarro, los miraba con su ojo clínico. Había algo vagamente inquietante en su apariencia colectiva, algo que ponía en alerta todos sus instintos profesionales. La palidez, las ojeras, el temblor esporádico en las manos de don Rodrigo, la forma en que doña Mercedes respiraba, eran señales. Pero, ¿de qué, don Rodrigo?, dijo con voz despreocupada, pero atenta. «Si me permite la observación profesional, se ve cansado. Ha estado durmiendo bien, algo que debería revisar». Don Rodrigo lo observó fijamente y por un momento su máscara de control se desvaneció. Totalmente. En sus ojos grises había un pozo de agotamiento, de dolor físico mal disimulado, de resignación absoluta ante lo inevitable. «Me encuentro justo donde necesito estar, doctor», respondió, su voz tratando de ser tranquilizadora y no lográndolo ni más ni menos de lo que la situación exigía. Era una respuesta que no respondía a nada y don Julián lo sabía. Algo en la voz de don Rodrigo, una definitividad, una resignación ante algo horrible, le impidió presionar. Mientras tanto, mi mente ya estaba haciendo una lista mental de síntomas y creando hipótesis diagnósticas alarmantes. A medida que pasaban los platos, del cordero a las aves, de las verduras a los dulces, la tensión en la habitación se espesó, como si el aire mismo se hubiera espesado hasta el punto en que respirar se convirtió en un esfuerzo. Los invitados comían, pues negarse a probar la comida habría sido una falta imperdonable. Bebían, pues las copas se rellenaban solas. Los Montoya no parecían tener sirvientes a mano esa noche.
Pero la fiesta carecía por completo del ambiente de una fiesta navideña. Era como si todos estuvieran involucrados en un ritual que no entendían, desempeñando papeles en una ceremonia cuyas reglas desconocían. Un día, cuando la conversación se había extinguido y solo se oía el sonido de los cubiertos, el padre Márquez intentó sacar un tema más ligero. Espiritualmente correcto. Es realmente hermoso, dijo con su voz pastoral más cálida, ver a toda una familia reunida celebrando. En estos tiempos en que las familias se desintegran, los lazos se desvanecen. Es una reafirmación de que el amor familiar es lo más valioso que tenemos en la tierra. La respuesta fue instantánea, visible, perturbadora. Doña Mercedes dejó escapar un quejido ahogado, como de animal herido, y se llevó la servilleta de lino a la boca como para morderla, tratando de tragarse el sonido. Isabel apretó los ojos con tanta fuerza que los párpados se crisparon y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla pálida. Andrés dejó caer el tenedor con un estruendo metálico que resonó como un disparo en el silencio tenso. Y Tomás se dejó caer de cabeza entre las manos, ocultando el rostro por completo, sus hombros sacudiéndose con llanto silencioso. «Perdón», ahogó doña Mercedes, la servilleta todavía apretada en la mano, contra su boca. La emoción de tener la casa llena después de tanto tiempo de soledad, pero nadie en esa mesa se creyó esa excusa. La emoción de los Montoya no era felicidad por estar juntos ni nostalgia sentimental. Era algo más oscuro, más profundo, más monstruoso. Era dolor, era desesperación, era tal vez incluso miedo ante algo que estaba por suceder y que no podía evitar. El silencio que se produjo a continuación fue tan completo que algunos invitados más tarde jurarían que incluso el fuego dejó de crepitar. Por un instante la casa pareció contener la respiración. Don Julián Navarro comprendió entonces, con la certeza que congeló su sangre profesionalmente entrenada, que algo estaba profunda, horriblemente, esencialmente errado en esta situación. No era excentricidad familiar ni torpeza social de anfitriones inexpertos. Algo estaba pasando, algo que su mente no podía entender, pero sus instintos reconocían como peligroso, o al menos fuera de lo normal. Menos profundamente anormal. Tal vez deberíamos, empezó cautelosamente, a punto de proponer educadamente que los invitados se retiraran temprano. No interrumpió don Rodrigo con firmeza inesperada, casi desesperada. Por favor, tomen asiento. La cena no ha terminado, y hay algo importante que necesitan saber, algo que necesitan comprender antes de que termine la noche, antes de que llegue el amanecer. Los invitados se miraron entre sí, la confusión dando paso ahora a la alarma real. ¿Qué necesitaban comprender? ¿Por qué esta cena tan alegre se sentía cada vez más como el anuncio de algo terrible? Don Rodrigo se levantó lentamente, apoyando ambas manos en el borde de la mesa, como si necesitara sostenerse. Cuando habló, su voz tenía una certeza implacable que congeló la sangre de todos en la habitación. Inició hace 6 meses cada palabra controlada. Mi familia recibió noticias que lo cambiaron todo, noticias devastadoras, que conocíamos que llegarían, pero que habíamos esperado nunca tener que afrontar. Se detuvo, mirando a cada uno de nosotros alrededor de la mesa con una intensidad casi tangible. Esta noche nos hemos reunido no solo para cenar, sino para revelarles algo que hemos ocultado durante mucho tiempo, algo sobre mi familia, sobre mí, sobre nuestro destino, y necesitamos que lo vean, que lo entiendan, que lo recuerden, el corazón.
de don Julián se aceleró con el diagnóstico médico de lo que estaba por venir. Como médico, reconocía el preludio de una noticia médica devastadora. ¿Qué tipo de verdad?, preguntó, su voz de vuelta en modo profesional, pero tensa, preparándose mentalmente para lo que viniera después. Don Rodrigo cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había en ellos una resignación tan completa que algunos de los presentes sintieron que se les humedecían los propios por simpatía refleja. La verdad, dijo, con la voz ligeramente entrecortada en la última palabra, ¿por qué esta es en realidad nuestra última cena familiar? Y con esas palabras sencillas pero devastadoras, el propósito real de la reunión comenzó a revelarse. El silencio que se produjo a continuación pareció una eternidad. Don Rodrigo se quedó de pie, sus nudillos blancos por la fuerza con la que se aferraba al borde de la mesa. En la habitación solo se oía el crepitar del fuego y el sonido lejano de la lluvia. 24 respiraciones contenidas, 24 pares de ojos fijos en una revelación que alteraría todo. Hace 6 meses, prosiguió don Rodrigo, con voz que pugnaba por sostenerse. Empecé a tener síntomas que parecían leves. Cansancio que achacó a demasiado trabajo, dolores articulares que achacó a la edad, falta de apetito que achacó al estrés. Don Julián asintió lentamente. Sí, recuerdo. Yo lo revisé en julio, confirmó. Los síntomas eran alarmantes, pero no inmediatamente alarmantes. Ordené. Analíticas de sangre que mandamos a Zaragoza. Los resultados tardaron semanas, continuó don Rodrigo, y cuando llegaron se detuvo, su voz casi quebrándose. Doña Mercedes se levantó y fue a donde su esposo y tomó su mano con un gesto de años de amor. Los resultados fueron devastadores, dijo con la voz sorprendentemente firme para lo que estaba sucediendo. Mostraron una enfermedad degenerativa de la sangre que los médicos nunca habían visto. Habían observado con precisión en sus archivos, pero que identificaron como inevitablemente mortal. Un susurro de sorpresa recorrió la mesa. Algunos invitados se llevaron las manos a la boca. Teresa Álvarez sintió que las lágrimas se le saltaban a los ojos. «¡Cuánto lo siento!», dijo María Soledad Ruiz, la panadera. «Pero los remedios modernos, los médicos de las ciudades grandes, no hay remedio», interrumpió don Rodrigo, cortés pero inflexible. «Los expertos en claros. Esta enfermedad avanza sin detenerse. Me dieron, en el mejor de los casos, de 6 a 8 meses desde el diagnóstico inicial. El silencio estaba cargado de horror y deseo. Don Julián se había levantado, su mente de médico trabajando, buscando, aferrándose a la esperanza profesional de los buenos médicos. Pero eso fue hace 6 meses, calculó en voz alta. Lo que significa que mi tiempo se está agotando, confirmó don Rodrigo simplemente. Los médicos me dijeron que los últimos días o semanas serían duros, dolor severo, debilidad extrema, posible pérdida de conciencia. Quisieron que me ingresara en Zaragoza para cuidados paliativos. ¿Y por qué no lo hizo?, preguntó el padre Márquez, con voz pastoral. Los cuidados profesionales podrían aliviar su agonía. ¿Por qué? Andrés se levantó también, su voz temblando de emoción reprimida. Mi padre se quería morir en casa, rodeado de su familia, no en una habitación de hospital fría, rodeado de extraños. Isabel también se puso en pie, secándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas, y queríamos estar con él todo el tiempo que le quedara. No iba a dejar que esto sucediera en vano. La sencillez humana de la resolución conmovió a los presentes. Algunos se pusieron a llorar.
María Soledad se puso en pie y se dirigió a doña Mercedes y la abrazó sin permiso, y la anciana se derrumbó en sus brazos con sollozos que parecían haber. Permanecieron contenidas durante meses. Pero esto no explica, dijo el alcalde Castillo con la voz temblando. ¿Por qué nos reunió aquí esta noche? ¿Por qué don Rodrigo y su esposa se miraron y algo sucedió? Alguna comunicación silenciosa que habían desarrollado a lo largo de sus años de matrimonio, porque finalmente respondió. Los síntomas se han intensificado en las últimas semanas. Hoy me desperté y apenas podía moverme. El dolor es insoportable y secón. La certeza solo puede venir de oír a varios médicos decirme una y otra vez que me estoy acercando al final. Don Julián había dado la vuelta a la mesa y ahora observaba a don Rodrigo con ojo clínico. Lo que observaba confirmaba lo peor. La palidez extrema, la pérdida de peso alarmante, el temblor casi imperceptible, la forma en que cada movimiento parecía dolerla. «¿Por qué no llamó?», dijo el médico, con la voz llena de reproche profesional y preocupación sincera. «Podría haber recetado analgésicos, paliativos. Queríamos una última noche lúcida», respondió doña Mercedes. «Los analgésicos lo habrían confundido, lo habrían hecho incapaz de hablar y teníamos que hacerlo entender, hacerles entender. ¿Comprendes?», preguntó Teresa Álvarez, aunque su voz decía que temía la respuesta. Tomás finalmente habló, poniéndose en pie con pasos vacilantes. «Comprender por qué», dijo con la voz rota por la emoción. «Cuando mañana, pasado mañana, venid a vernos. Cuando llamen a la puerta y nadie responda, cuando entren, comprended lo que vean y sabedlo explicar». Se hizo un silencio helado. La comprensión comenzaba a abrirse paso en las mentes de los presentes. Una horrible comprensión de lo que estaba insinuando. «¿Qué encontrarán?», preguntó el padre Márquez en un susurro, pero ya sospechaba la respuesta. Don Rodrigo respiró hondo, evidentemente reuniendo. Coraje para lo que tenía que decir a continuación. «Van a descubrir», dijo con voz temblorosa pero firme, «que mi familia me acompañó en mis últimos días, que no morí solo, que morí rodeado de amor, y que cuando mi agonía se hizo insoportable, ellos estuvieron a mi lado hasta el final natural de mi enfermedad». Algo en la forma en que habló, natural en apariencia, pero como si estuviera recitando palabras preparadas para alguna razón legal o social. Don Emilio Castillo, el notario con mente de abogado, lo entendió al instante. «Don Rodrigo, ¿qué nos dice?». Don Rodrigo abrió un cajón en el mueble de al lado y sacó una carpeta de cuero. La abrió sobre la mesa, mostrando papeles oficiales. «Aquí están mis registros médicos completos», aclaró. 3 diagnósticos médicos en Zaragoza. Enfermedad terminal sin tratamiento. Máximo 8 meses, mínimo 4. Ya estamos en el mes 6. Añadió más. «Documentos. Este es mi testamento debidamente notariado. Estas son mis instrucciones para la eliminación de restos. Este es un documento en el que expreso mi voluntad de morir en casa y no ser hospitalizado ni sometido a medidas invasivas». Don Julián cogió los informes médicos, leyéndolos con ojo clínico. Su rostro se oscureció. Esto es compatible con una enfermedad degenerativa severa», susurró. «El diagnóstico es firme». «¿Y por qué tuvimos que ver esto?», preguntó Sebastián Ortega. «¿Por qué la formalidad?». «Porque», añadió Andrés poniendo su mano en el hombro de su padre, «cuando mi padre fallezca,
lo que los médicos dicen que podría suceder en cualquier momento, literalmente. Tal vez esta noche o mañana queremos testigos de que murió pacíficamente en casa, rodeado de familiares amorosos tras rechazar tratamientos que solo habrían prolongado su agonía sin alterar el resultado. Queremos, agregó Isabel, que cuando las autoridades vengan acá, gente decente que digan: conocimos a esta familia, vimos los papeles del hospital, comprendimos su forma de cuidar. La lógica era evidente, pero la situación seguía siendo extraña. ¿Por qué tanta formalidad? ¿Por qué necesitaban testigos? El padre Márquez, con años de experiencia pastoral, intuyó que había algo más, algo no expresado. «Hay más, ¿no?», preguntó en voz baja, algo que no nos están revelando por completo. Don Rodrigo y doña Mercedes. Se miraron otro momento. Al fin, don Rodrigo asintió, como quien resuelve una cuestión. «Sí», reconoció, «hay más. Los documentos que les he mostrado son auténticos. Mi enfermedad es verdadera, terminal y me matará pronto». Se detuvo y cuando habló de nuevo su voz era un susurro. «Pero lo que no hemos revelado es que pienso garantizarme que el final sea en mis términos, con dignidad, sin agonía consciente de semanas que los registros médicos, las que caracterizan esta enfermedad en sus fases finales». El horror de la comprensión se abalanzó sobre los invitados como una ola de hielo. «No», susurró María Soledad. «No estarán pensando en que no estamos hablando de violencia», interrumpió doña Mercedes. «Hablamos de dejar que la naturaleza siga su curso sin alargar artificialmente el sufrimiento. Los médicos nos dejaron calmantes. Si los empleamos para garantizar que el final, cuando llegue por naturaleza, sea tranquilo en vez de agonizante, ¿es tan malo?». Era una línea muy delgada, casi imperceptible. Los invitados se debatían en la moralidad de lo que se estaba contando. «¿Y sus hijos?», preguntó don Julián con cautela. «¿Qué tienen que ver en esto?». «Estaremos con él», dijo Andrés con firmeza. «Cuando llegue el momento no estará solo. Lo acompañaremos, lo sostendremos y le garantizaremos un buen morir. Y entonces», añadió Tomás con la voz rota, «nos quedaremos con él. No vamos a llamar a la policía todavía. Le dejaremos descansar en paz en su casa antes de que el mundo irrumpa». Era una explicación técnicamente posible, pero que dejaba mucho margen para la incertidumbre. Los invitados, divididos entre lástima por un hombre muriéndose y miedo por lo que estaban revelando, no sabían qué decir. El padre Márquez, al fin, habló. Su voz pastoral, pero firme. «Sí, lo que me dicen es que van a cuidar de». Don Rodrigo, en sus últimos días naturales, dándole medicinas recetadas por médicos para el dolor, entonces eso es cuidado paliativo al final de la vida. Miró directamente a don Rodrigo. «Pero si están sugiriendo algo más allá de cuidados paliativos». «Padre», interrumpió don Rodrigo, «solo pretendo morir como he vivido, dignamente, rodeado de los míos en mi casa. Los médicos me dan semanas, tal vez días. Cuando aquel tiempo acabe, simplemente se acabará». Era una no respuesta cuidadosamente elaborada y todos en la habitación lo sabían. Pero también era técnicamente defendible, legal, ético en cierto sentido. Don Emilio, el notario, revisó de nuevo los papeles. «Todo esto es legal», finalmente confirmó. «Buen testamento, informes médicos de diversas fuentes, expresiones directas de querer morirse. Y nada de esto es ilegal». Entonces dijo don Rodrigo, su voz ahora, muy cansada: «Solo les pedimos esto.
Cuando mañana o pasado mañana alguien se dé cuenta de que esta casa está extrañamente callada y venga a ver. Cuando me encuentren muerto y rodeado de mi familia, puedan dar fe de que conocían mi estado, vieron la documentación y comprenden que todo fue natural, en paz y de acuerdo a mis deseos. ¿Y si hay investigación?, preguntó Sebastián, casi en un susurro. Estos papeles contestarán a todo, respondió don Emilio. Y nuestros testimonios demostrarán que la familia actuó con amor y cuidado. Teresa Álvarez se acercó a los Montoyas con lágrimas en los ojos. No sé si lo que planean está bien o mal, admitió con sinceridad, pero sé que están sufriendo y que el amor familiar los une. Si quieren que recordemos que fueron bravos y se cuidaron hasta el final, eso haremos. Uno tras otro, los demás invitados asintieron de la misma manera, aunque con evidente incomodidad. Era imposible presenciar algo que podría ser perfectamente inocente o algo más, algo que nadie deseaba investigar demasiado. Entonces dijo don Rodrigo, les rogamos que se retiren ya, que vuelvan a sus casas, a sus familias, y recuerden esta noche como una familia despidiéndose con dignidad, enfrentando lo inevitable con valentía. Los invitados comenzaron a dirigirse lentamente hacia la puerta, despidiéndose de los Montoya, abrazos y palabras de consuelo. El padre Márquez los bendijo a todos con oraciones en latín. Don Julián fue el último en dejar sus datos de contacto. Si cambian de opinión sobre la hospitalización, si el dolor es demasiado, llámeme a cualquier hora. Gracias, doctor, respondió don Rodrigo. Simplemente, a medida que los invitados salían a la noche fría, la nieve había vuelto a caer. Los copos blancos caían en silencio. Se volvieron para mirar la casa de Montoya, resplandeciente en la noche. ¿Qué acaba de pasar?, dijo María Soledad a nadie en particular. Una familia que se enfrenta a lo inevitable, respondió el padre Márquez. ¿Cómo lo abordan? Eso lo sabrán ellos y Dios. En silencio descendieron la colina, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo que habían oído y lo que no se había dicho. En la casa de los Montoya las luces estuvieron encendidas durante horas y, luego, una por una, se fueron apagando hasta que solo quedó la oscuridad. La mañana del 26 de diciembre amaneció con el cielo despejado. El sol refulgía sobre la nieve como si millones de diamantes la cubrieran. Debió ser hermoso, pero en San Martín del Río, las familias que habían cenado se despertaron con un peso imposible de soportar. Teresa Álvarez no había dormido. Desde su ventana había estado observando la casa de los Montoya. Las luces habían estado encendidas hasta las 3 de la madrugada. Luego se apagaron y la casa quedó oscura, y así estuvo todo el día siguiente. No había humo en la chimenea. No había movimiento. La casa solo se quedó en silencio, cerrada como un sepulcro. El 27 de diciembre por la mañana, cuando aún no había dado señales de vida, Teresa le dijo a su hijo Miguel, «Tenemos que ir. Algo anda mal». Juntaron a don Julián, al padre Márquez y a don Emilio. Los 5 entraron en la casa bajo un sol burlonamente alegre. La puerta estaba sin llave. Llamaron y entraron despacio. Familia Montoya, hola. Silencio. Se dirigieron al comedor. Lo que vieron los dejó helados. Don Rodrigo se hallaba en un sillón junto a la chimenea apagada. Su cuerpo estaba recostado. Estaba muerto, evidentemente. Su rostro estaba sereno, pero la familia, doña Mercedes, Andrés, Isabel, Tomás, no aparecía por ningún lado. La mesa estaba despejada,
los platos lavados y guardados, todo en orden. Todo estaba en perfecto orden, y en la mesa del comedor un sobre grande dirigido a quien nos encontrara. Don Emilio lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Amigos, si leen esto, es que Rodrigo ha muerto y nos hemos ido. Mi esposo falleció tranquilamente la madrugada del 26 de diciembre en su casa, la cual adoraba, rodeado de su familia hasta el final. No sintió nada. Los medicamentos que los médicos le dieron mantuvieron su transición en paz, pero nosotros, sus hijos y yo, hemos decidido algo que no entenderán, pero que les pedimos que respeten. No podemos seguir viviendo en esta casa, repleta de recuerdos y dolor. No podemos soportar las miradas de compasión, las preguntas repetitivas, la carga de tener que explicar una y otra vez nuestra pérdida. Nos vamos, dijo. Empezar de nuevo en otro lugar donde nadie sepa quiénes somos, donde podamos curarnos sin el peso de ser la familia del hombre que murió de esa cosa. Podrán encontrar todos los documentos en orden. Nuestro notario tiene todas las instrucciones para la venta de la propiedad. Don Rodrigo será enterrado según su voluntad escrita. Nuestras tierras serán repartidas de acuerdo a su voluntad. No nos busquen. Necesitamos el silencio, el espacio para curarnos. Puede que algún día vuelvan algunos de nosotros, pero por el momento debemos desaparecer del mundo que conocíamos. Gracias por su testimonio, su empatía y su comprensión. Eternamente agradecida, doña Mercedes Montoya y familia. Los 5 se miraron entre sí con total sorpresa. Se fueron, susurró Teresa. Simplemente se fueron. Don Julián se aproximó al cuerpo de don Rodrigo, inspeccionándolo con ojo clínico. Murió hace unas 36 horas, confirmó. La causa coincide con su historial clínico. No hay signos de trauma o violencia, y la familia simplemente se desvaneció, dijo Miguel con incredulidad. Don Emilio revisó los papeles abandonados. Todo está perfectamente organizado, dijo con admiración profesional. Testamento, títulos, de propiedad, funeral, disposición de bienes, es ideal. El padre Márquez observó la habitación limpia. Se fueron planificando, notó. Esto no es repentino, se decidió hace tiempo. Pero, ¿a dónde?, preguntó Teresa. ¿Cómo se esfuma una familia entera con dinero y preparación?, respondió don Emilio con pragmatismo. Los Monto ya eran ricos, podrían haber preparado transporte, nuevas identidades, lugares lejanos. No imposible. En los días que siguieron, las autoridades provinciales investigaron. El inspector Ramírez vino de Teruel, revisó todos los papeles, interrogó a los 24 testigos de la cena. Es increíble, dijo al fin. Tenemos informes médicos de enfermedad terminal. Tenemos testigos respetables que corroboran la voluntad del fallecido. El cuerpo presenta muerte natural acorde a sus antecedentes médicos. Y hay una nota de la familia explicando que se fue. Miró a don Emilio. Legalmente algo irregular. El notario negó con la cabeza. Todo está en orden. Raro, pero legal. Entonces terminó el inspector. Esto se archivará como muerte natural por enfermedad terminal. Familia decide mantener en privado los arreglos posteriores al fallecimiento. Don Rodrigo fue sepultado 3 días después en el cementerio de San Martín del Río. Todo el pueblo acudió y gente de aldeas vecinas atraídos por la extraña historia. El padre Márquez ofició el servicio. Don Rodrigo Montoya murió con dignidad.
expresó en la homilía y su familia en el duelo, tomó otro camino, no el nuestro, para juzgar. Solo podemos rendir homenaje y respetar las decisiones de quienes lo querían. Fue sepultado en una tumba sencilla con una lápida que decía Rodrigo Montoya, 1830 a 1892, amado esposo y padre, descansa en paz. La casa de los Montoya se vendió como lo indicaba el testamento. El dinero se destinó a un hospital en Teruel y becas médicas, y la familia Montoya nunca volvió a ser vista en San Martín del Río. Los años se sucedieron, pero la historia de los Montoya nunca se desvaneció de la memoria de San Martín del Río. Se convirtió en más que historia local. Se convirtió en leyenda, en folclore, en algo que cada generación redescubría y discutía. 10 años después de esa Nochebuena, Teresa Álvarez, ahora de 65 años, todavía la contaba a cualquiera que la escuchara. Su historia nunca cambiaba en los detalles. Indispensable, aunque reconocía que nunca llegaría a entenderlo del todo. Era una familia pasando por algo horrible, decía sentada junto a su chimenea en inviernos posteriores. ¿Murió don Rodrigo de muerte natural? Los médicos asintieron. Se fue la familia después solo por dolor. Eso dijeron. Hay más en la historia, supongo, pero no soy quien para juzgar. Don Julián Navarro guardó por décadas los papeles médicos de don Rodrigo. Finalmente, los donó a la Facultad de Medicina de Zaragoza, donde fueron estudiadas con interés, no por la enfermedad en sí, sino como caso práctico de cuidados paliativos, de autodeterminación del final de la vida y de respeto a la voluntad del paciente. Escribió un artículo médico llamado Dignidad en la muerte, el caso Montoya, de obligada lectura en varias facultades de medicina. No explicaba qué había pasado esa noche, pero abría la puerta. Claves sobre autonomía del paciente, cuidados en casa versus hospital y el papel de la familia en la muerte. El padre Márquez nunca hizo públicas sus dudas o sospechas sobre la noche de la cena. En la oración de la noche, a solas, continuaba batallando con cuestiones teológicas sobre lo que había visto. ¿Había presenciado algo malo o había visto simplemente a una familia haciendo lo que podía en una situación imposible? Años más tarde, en su lecho de muerte, murmuró a un joven sacerdote que lo asistía. A veces la compasión es no hacer preguntas que solo abrirían heridas innecesariamente. La familia Montoya necesitaba testigos, no jueces. Espero haberlo hecho. La casa Montoya, en manos de nuevos dueños, fue transformada en una posada de diligencias. Los turistas que se alojaban allí a veces decían que sentían tristeza en el antiguo comedor. Nada sobrenatural, solo tristeza en las paredes. Pero lo mejor. Algo increíble sucedió 20 años después de esa Nochebuena. En 1912 llegó a San Martín del Río una mujer de unos 50 años. Se apuntó en la posada, la vieja casa Montoya bajo el nombre de señora Martínez. Nadie la reconoció. Al tercer día fue al cementerio. Se arrodilló ante la tumba de Rodrigo Montoya durante 2 horas. Teresa Álvarez, que iba al cementerio a cuidar la tumba de su esposo, la observó y algo en la mujer le pareció familiar. ¿Familiar? Isabel preguntó tímidamente, aunque la mujer ahora tenía cabello completamente gris y arrugas que no tenía a los 30. La mujer se volvió y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Doña Teresa, murmuró. Era Isabel Montoya. Las 2 mujeres se abrazaron y lloraron. Teresa la llevó a su casa y hablaron durante horas.
¿Dónde? ¿Cómo? Teresa tenía 1000 preguntas. Isabel sacudió la cabeza. No puedo decirte a dónde fuimos. Es mejor así. Pero estamos vivos, puedo decir. Mi madre falleció. 5 años. Andrés ahora vive en el sur de Francia, con su propia familia. Tomás está en Argentina, me escribió. Y esa noche, Teresa preguntó en voz baja, ¿qué pasó? Isabel se asomó a la ventana, hacia la casa de los Montoya en la colina, y lo que escribimos en la carta era cierto. Mi padre murió tranquilamente de su enfermedad. Nos quedamos con él hasta el final y luego tuvimos que irnos. El peso de quedarse, de estar siempre explicando, de ser la familia triste, no pudimos soportarlo. Solo eso, insistió Teresa suavemente. Isabel la observó. Mi padre nos hizo jurar que viviríamos, que no dejaríamos que su muerte nos consumiera, que encontráramos nuevos comienzos, y lo hicimos. No era una respuesta completa y ambas lo sabían, pero Teresa había tenido suficiente. ¿Regresarás?, preguntó. No, dijo Isabel con tristeza. Esta es mi última visita. Necesitaba ver su tumba una vez más, despedirme adecuadamente, pero mi vida está en otro lugar ahora. Se quedó 3 días más recorriendo los lugares de su infancia, contándole historias a los pocos ancianos que aún la recordaban. Y entonces, tan enigmáticamente como había aparecido, desapareció. Teresa nunca le dijo a nadie acerca de la visita. Era un obsequio personal, una pequeña respuesta entre miles de incógnitas. La historia de los Montoya se siguió contando en San Martín del Río por generaciones. Se convirtió en folclore, en un cuento que se contaba. Noches de invierno en que nevaba, y las familias se reunían en torno a chimeneas. Con el tiempo, los recuerdos se desvanecieron. Algunas fuentes decían que la familia había sido vista en Barcelona, otras en Madrid. Algunas incluso afirmaban haber emigrado a América. Nadie lo sabía con certeza, y ese desconocimiento se convirtió en parte de la narrativa. Lo que quedó fue el corazón, una familia que había pasado por algo terrible, que había hecho cosas que otros podrían considerar. Entender y que desapareció en la noche, dejando solo interrogantes y el recuerdo de una Nochebuena que nadie olvidaría. Los 12 testigos originales llevaron la historia hasta su muerte, cada uno dando su versión de lo que había visto. Algunos pensaban que había sido exactamente lo que parecía, una familia despidiéndose de un patriarca muriendo y partiendo para sanar. Otros creían que había más en juego, secretos que nunca se revelarían por completo, pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Los Montoya se habían enfrentado a su destino con dignidad, amor y valentía, a pesar de las preguntas sin respuesta. En 1950, cuando el último de los testigos originales, don Emilio Castillo, de 96 años, se hallaba en su lecho de muerte, su nieto le preguntó, «Abuelo, ¿qué ocurrió realmente aquella noche?» El viejo notario sonrió levemente. «Sucedió lo que tenía que suceder», respondió crípticamente. «Una familia se amó hasta el final. El resto es su historia para guardar, no la nuestra para contar». La casa Montoya sigue en pie hoy, más de un siglo después de aquella Nochebuena. Hoy es un pequeño museo local y una sala entera es sobre la familia Montoya. En las paredes cuelgan los informes médicos donados por los herederos de don Julián, la carta final de la familia, imágenes difusas de los Montoya y los testimonios jurados de los 24 testigos. Y en el centro de la sala, en una urna de cristal,
se encuentra el sobre original que la familia dejó y una placa que dice «La familia Montoya, un enigma para siempre». La Nochebuena de 1892, esta familia cenó por última vez con sus vecinos. Al día siguiente, el patriarca estaba muerto y los 4 restantes habían desaparecido, dejando solo documentos detallados y una nota de despedida. Era solo una familia en duelo que deseaba llorar en paz. ¿O había algo más profundo en juego? ¿Qué es la historia? La verdad completa murió con ellos. Pero su herencia es un recordatorio de que cada familia tiene secretos que el mundo nunca conocerá, y que a veces la mayor forma de respeto es aceptar el misterio sin destruirlo con preguntas intrusivas. Los visitantes se detienen a menudo ante la vitrina, leyendo los documentos, estudiando las fotografías, tratando de resolver el misterio. Y por las noches de invierno, cuando la nieve se posa sobre San Martín del Río, como hace más de un siglo, los lugareños aún lo cuentan. La historia de una familia que tuvo una última cena. La historia de un hombre que murió de amor. La historia de 4 desaparecidos. La historia de 24 testigos que ocultaron secretos jamás revelados. Los Montoya se callaron para siempre. Pero, ¿qué clase de silencio? Eso aún es un enigma que el tiempo no ha resuelto y tal vez no debería resolver nunca, porque las historias son más fuertes sin resolución, más ricas en preguntas que en respuestas. Los Montoya no desaparecen. Es la lección de que la compasión también es saber respetar los secretos de los demás sin entender del todo lo que hicieron. M.